Bien, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Y entonces hoy día vamos a ver un nuevo tema, ¿ya? Ya habíamos visto todo lo que se trata a los elementos sometidos a flexión, en este caso las vigas, digamos. Y hoy día nos toca este tema que se refiere a los elementos sometidos a compresión. Vamos hablando básicamente de estos elementos verticales encargados de sostener las estructuras que nosotros lo conocemos como columnas, ¿no? Básicamente son las columnas, digamos, ¿no? Que es el elemento principal, podríamos decir, de una estructura, que es el que se encarga de sostenerla. O sea, con la columna, cuando se diseña una columna, hay que tener mucho cuidado con eso, porque si ese elemento columna falla, prácticamente la estructura se viene abajo, digamos, ¿no? No sucede lo mismo, por ejemplo, si falla una viga. Si falla una viga, tal vez una parte o esa parte localizada de la estructura se va a dañar, digamos, donde se encontraba esa viga. Sin embargo, si falla una columna, el elemento vertical columna, toda la estructura sufre una inestabilidad y eso se viene abajo, ¿no? Entonces vamos a analizar cómo es que se desarrolla el cálculo o el diseño para estos elementos sometidos a compresión. Básicamente cualquier elemento que uno someta a compresión sufre estos fenómenos, ¿no? Pero estos fenómenos que vamos a ver acá, pero nos vamos a centrar principalmente en las columnas, ¿ya? Una columna, una estructura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estos elementos, cuando se los vamos a explicar un poco de teoría, de todos modos ustedes tienen en el libro la teoría necesaria ahí para que lean y más o menos vean cómo es que se comporta esto. Pero el comportamiento es el siguiente. Si ustedes aplican una carga a una columna o a cualquier cosa que apliquen compresión, se va a comportar de esta manera como se observa aquí, es decir, le aplico la carga y ustedes van a observar que mientras la carga va creciendo, a medida que se le aplica más carga al elemento, ese va a tender a deformarse de manera lateral, como se observa este gráfico de aquí, digamos. Va a tener una deformación así, de manera lateral. Entonces, a esa deformación o a ese fenómeno de deformación lateral que sufren estos elementos se los conoce como fenómeno de pandeo, digamos, ¿no? El pandeo es una deflexión o una deformación lateral que sufren estos elementos comprimidos y que en todo caso siempre se tienen que controlar, digamos, ¿no? Entonces, esto aquí por más que porque nosotros habíamos visto que una viga, digamos, si está sometida a una carga uniformemente distribuida, el elemento sufre una deformación también, así como ustedes la ven aquí. Lo mismo sufren estos elementos comprimidos. Se los oprime y va a haber una deflexión que se conoce como fenómeno de pandeo lateral, digamos, ¿no? Ustedes pueden hacer una prueba casera, agarren una regla de unos 30 centímetros y comprímanla, o sea, con sus dedos, ¿no? Van a ver que ella se va a deformar así lateralmente o se va a deflexar lateralmente hasta que falla en la parte media, ¿no? Esa falla es una falla por pandeo o por una deflexión excesiva lateral, digamos. Y ese es el comportamiento básico de las columnas, ¿no? Estas columnas que sostienen a la estructura y que van a ser comprimidas debido al peso, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver bien cómo es que se desarrolla eso. Pero aquí fíjense que de acuerdo al comportamiento de las columnas, nosotros podemos clasificarla, ¿no? Y aquí esta gráfica es una gráfica representativa de cómo es que la vamos a clasificar a las columnas según unos ciertos rangos que vamos a establecer, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina esta gráfica de acuerdo al comportamiento? Pues se han hecho pruebas a diferentes tipos de columnas con diferentes longitudes y se ha desarrollado esta gráfica. Como en todos los casos, para nosotros poder desarrollar una gráfica, lo que hay que hacer es pruebas, ¿no? Pruebas de carga. Eso es lo que se ha hecho con diferentes tipos de columnas, con diferentes longitudes. Y entonces se ha logrado sacar esta gráfica que ustedes observan acá, donde el eje de las Y
o el eje vertical define la resistencia que tienen las columnas a pandearse, digamos. Esta es la tensión o la resistencia que desarrollan las columnas a oponerse a ese fenómeno de pandeo, podríamos decir. Y el eje X lo describe un parámetro que nosotros lo conocemos como Beltès. Este parámetro de Beltès es el parámetro que me dice a mí qué tan larga y delgada es una columna. O sea, si ustedes escuchan al decir, digamos, ese elemento es muy esbelto, quiere decir que es muy largo y delgado. Y mientras más largo y delgado sea un elemento, va a ser más desfavorable o se va a tender a pandear más rápido que si un elemento es poco esbelto. Si un elemento es poco esbelto, que es esa definición de Belté aquí se lo simboliza con este signo que ustedes ven acá, el signo lambda, digamos, eso quiere decir Belté. Si un elemento es poco esbelto, ese elemento va a, a tener harta resistencia o se va a oponer más firmemente a ese fenómeno de pandeo que aquellos elementos que son muy esbeltos. Y fíjense que esta gráfica lo demuestra, ¿no? Aquí resistencia al pandeo, eje Y, y Belté, eje X. Entonces nos podemos dar cuenta que cuando la Belté, por ejemplo, es cero, la resistencia al pandeo es alta, está en este punto, digamos, ¿no? La gráfica comienza en este punto. Entonces, fíjense que el level test, a medida que el level T va aumentando, la resistencia sigue siendo igual hasta un cierto límite, donde este límite que se llama lambda 1 se va a definir, o lo vamos a definir ahorita. Acá está definido, como ustedes lo ven acá, 34.64. Este de aquí va a ser 34.64. Es el primer límite de Belté para clasificar las columnas. 34.64. Lo vamos a ir identificando. Ahí no está el valor, pero lo vamos a colocar. Y a partir de ese punto, fíjense, la gráfica, a medida que el level T va aumentando, la gráfica va a ir disminuyendo hasta que finalmente ya no, ya algunos tipos de columnas prácticamente ni tienen resistencia al pandeo, es decir, cualquier carga las hace ponerse de esa manera inestable y pandearse rápido. Entonces, según esta gráfica, podemos o se han clasificado a las columnas en tres tipos. Vamos a decir que, vamos a decir que todas las columnas cuya belté se encuentren en este rango de esta recta horizontal que ustedes ven aquí, que son aquellas cuya belté sean menores a 34.64, que obedece a esto que ustedes ven acá. Es decir, cuando la belté que nosotros calculemos, esto va a depender del cálculo. Vamos a hacer más adelante ejercicio, pero vamos a observar eso.
Cuando la esbeltez es menor a este valor de aquí, que ya dijimos que va a ser el 34.64, y acá está establecido, fíjense, entonces nosotros vamos a decir que estamos en el rango o en la clasificación de columnas cortas. Aquí van a venir las columnas cortas. Columnas cortas. Es decir, aquellas que tienen alta resistencia a esa inestabilidad lateral, conocida como pandeo, columnas cortas, ¿no? Desde cero, desde un nivel T0 hasta este punto de aquí, correspondiente a una esbeltez de 34.64. Y por consiguiente, la resistencia que esas columnas cortas oponen al pandeo va a ser igual a a la compresión de la madera, ya sea grupo A, grupo B, paralela a la fibra, ¿no? Pues ya les mencioné en qué dirección va la fibra, y cuando se trata de columna, esa es una resistencia paralela a la fibra, y la sacamos de la tabla esa que yo les he mostrado, que ahí ustedes observan que es 145 kilos por metro cuadrado si se trata de columna de grupo A, y tiene un valor menor si se trata de madera de grupo B, ¿no? Ahora, una vez que ya sobrepasamos este punto de 34.64 y ya la gráfica disminuye hasta llegar a este punto, dice que aquí, en este rango, si nos encontramos en este rango de acá, donde la gráfica ha decrecido, nosotros nos vamos a encontrar en el rango de columnas intermedias. Columnas intermedias. Intermedias. Intermedia. Y acá está definido, fíjense. Dice, cuando yo tenga la esbeltez de la columna, o sea, calculada, porque esta es la que tenemos que calcular, entre esta de acá, que no es más que decir 34.64, es decir, entre 34.64 y esta de acá, que varía según qué madera tengan ustedes. Si tienen madera del grupo A es 57, y si tienen madera del grupo B es 58. Entonces van a tener lo que se conoce como columnas intermedias. Ahí está. Cuando tengan o cuando estén ustedes en una EBLT que se encuentre en este rango, entre 34.64 y dependiendo del tipo de madera, puede ser 57 o 58. Cuando nos encontremos ahí, vamos a decir que tenemos columnas intermedias, y por consiguiente, la fórmula que vamos a ocupar para calcular la resistencia a compresión de esa columna al pandeo es esta de acá, ¿no? Va a ser ', a C, un coeficiente C, por la resistencia paralela a la fibra, la resistencia a compresión paralela a la fibra, FC', donde C se lo va a establecer con esta fórmula de acá, y ya más adelante vamos a ver cómo se calcula y todo eso, ¿no? Pero para que vamos comprendiendo. Ahora, a partir de este punto, que es este valor que puede ser 57 o 58, a partir de ese punto para adelante, que básicamente ya obedece a todo este rango, nosotros vamos a clasificar a todas las columnas que tengan una esbeltez mayor a 57 o 58, que es este de aquí. Vamos a tener, o vamos a clasificarla como columnas largas. Columnas largas son aquellas que son las más desfavorables respecto a ese fenómeno, ¿no? Entonces, cuando la EBLT sea mayor, y aquí está definido, fíjense, mayor a este valor, que puede ser 57 o puede ser 58, ahí nosotros vamos a tener columnas largas, ¿no? Y por consiguiente, la fórmula que se tiene que ocupar para determinar la resistencia de esa columna a pandearse es esta de aquí, pi al cuadrado por el módulo elástico sobre un coeficiente de seguridad que aquí está representado como el símbolo ROS, que vale 3, que es un factor de seguridad, por la EBLT al cuadrado, y
básicamente este otro rango, columnas largas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a saber si tenemos columna corta, columna intermedia, columna larga, según el cálculo que vamos a efectuar, digamos, ¿no? Y para entender a esto que yo he mencionado aquí, vamos a hacer ejercicio, a unos primeros ejemplos, seguir aceptando algunos que están llegando tarde y vamos con los ejercicios. Entonces. Ya, aquí tenemos un primer ejemplo, ¿ya? Entonces, eh, vamos a realizar esto y vamos a decir lo siguiente. Tenemos esta columna que nos da este problema de aquí. Dice que vamos a resolver esta columna para 4 tipos de secciones, ¿ya? En este caso para 3, una columna cuadrada, una columna rectangular y una columna circular. Vamos a ver si está incluida la columna y si no está, la hacemos la próxima clase, pero vamos a desarrollar esto, ¿ya? Ahora, dice que esta columna tiene una longitud de 4 metros, y va a ser diseñada con madera del grupo A. Sus vínculos son articulados o tienen articulación en ambos extremos, ¿no? Articular, articulada. Y entonces, a ver, desarrollemos esta columna. Entonces, iniciamos con la columna cuadrada, ¿ya? De sección cuadrada. Entonces, la columna de sección cuadrada es esta que ustedes ven aquí, de 20 por 20. Y básicamente aquí está representada, ¿no? Cuadrada de 20 por 20. La columna da de esta manera. La longitud que nos daban acá es de 4 metros y vamos a desarrollar. Ahora, aquí hay que entender algo, ¿ya? En el caso de esta columna o cualquier elemento sometido a compresión, ya vimos que tiende a desarrollar ese fenómeno de pandeo, ¿no? Pero ahora tenemos que comprender con respecto a dónde o con respecto a qué se desarrolla ese fenómeno. Entonces, si yo acá represento, digamos, un elemento de columna, así en el espacio, vamos a decir que bajo el efecto de una carga de compresión, bajo el efecto de una carga de compresión, esta, esta columna va a tender a doblarse o a deflexarse lateralmente o a pandearse, que es lo que se conoce, que es una deflexión así más o menos, con respecto a un plano o al plano más desfavorable. Es decir, fíjense, aquí ya tenemos que considerar nosotros los dos planos que tiene esta sección o los dos ejes que tiene esa sección. Es decir, acá lo voy a representar. Sabemos nosotros que en el plano existen dos ejes. Un eje, ya voy a poner con el color que es para que lo veamos bien. Entonces, tenemos un eje Y, que por ejemplo, en el caso de mi ejercicio sería el vertical que yo estoy poniendo acá, un eje y tenemos un eje X, que aquí yo lo puse como el horizontal, es decir, si lo representamos acá, vamos a tener un eje X, poner ahí, ¿no? Un eje, un plano, digamos, lo mismo, ahí. Entonces, este elemento que está comprimido, cuando se le aplica la carga de compresión, va a tender a fallar o a deflexarse o a tener este fenómeno de pandeo, que es una deflexión lateral, bajo aquel eje más débil. Es decir, aquel eje más débil o aquel eje que esté siendo más débil. ¿Y cómo vamos a comprender o desarrollar o ver cuál es el eje más débil?
¿Cuál sería el eje más débil en este caso? Pues aquel de menor inercia. Si la inercia es el parámetro que me dice a mí cuál es el eje más débil o bajo el cual se va a fallar esto o se va a deflexar. Es decir, puede ser que esa deflexión se genere bajo el eje o bajo el plano X, aquí, ¿no? Esa deflexión de ahí, o esa falla. Puede ser que sea en dirección X o bajo el plano X, o esa falla lateral, o puede ser que sea bajo el eje Y, es decir, en la otra dirección, o bajo el plano Y. Sé que sea ahí, puede ser que sea ahí, ¿no? Bajo el plano Y o bajo el plano X, o en dirección del plano o del eje X, digamos, como quieran llamarlo usted. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál va a ser el eje que va a fallar? Pues a través de la inercia. Aquel eje o aquel plano de menor inercia, por eso es que aquí fíjense que ya se calcula la inercia con respecto al eje X y la inercia con respecto al eje Y. Aquel eje o aquel plano de menor inercia va a ser el que va a tender a fallar o a desplazarse lateralmente por pandeo. Entonces, con esto quiero decir que aquí cuando ya nosotros realizamos columna, nos va a interesar conocer la inercia con respecto a ambos ejes, tanto X como Y. ¿Ya? Entonces, el primer cálculo que tenemos que hacer nosotros son las propiedades geométricas, que nos estamos refiriendo al área, en este caso una sección cuadrada de 20 por 20, y nos estamos refiriendo a la inercia con respecto a ambos ejes. Ahora, fíjense que cuando la sección es cuadrada, realmente la inercia en ambos ejes es la misma, digamos, ¿no? Porque la dimensión el de 20 en X y 20 en Y, es decir, la dimensión va a ser la misma en ambas direcciones. Ahorita vamos a ver que no sucede lo mismo cuando la sección es rectangular. Ahí ya hay un eje que tiene menor inercia que el otro. Entonces, en este caso, la inercia en X va a ser base por altura al cubo sobre 12. Ahora, para que no nos perdamos, no, ustedes conocen esta ecuación, ¿no? Vamos a aplicar ya aquí de una vez, conocen esta ecuación de inercia. Inercia es igual a base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Conocemos esta ecuación. Ahora, la base que se toma es siempre la que está paralela al eje en consideración. Es la distancia que está paralela al eje en consideración. Y la altura que se toma es siempre la que está perpendicular al eje en consideración. Por ejemplo, aquí no nos importaría mucho en esto que es cuadrado, pero podríamos decir lo siguiente. Para este eje que está con verde, que es el eje X, cuando yo le calcule la inercia en X, esta de aquí va a ser la base. Voy a hacerlo con el mismo color, para que lo veamos. Esta de aquí va a ser la base. Ahí está con verde. ¿Y por qué? Porque esa es la dimensión que está paralela o en dirección del eje. Y la otra, la que está perpendicular o formando 90 grados con ese eje, va a ser la altura, ¿no? Para el eje X. O sea, esta sería su base. En este caso es cuadrado, por eso es lo mismo, digamos. Y esta de acá sería su altura, al cubo sobre 12. Y ahí tenemos la inercia en X, ¿no? Veamos qué sucede con la inercia en Y, el eje Y, que es el eje vertical. Para el eje Y ya cambia. ¿Cuál es la dimensión que está paralela o en dirección al eje Y? Pues es esta. Entonces, esta sería su base, porque la base siempre es la que está paralela o en dirección al eje que yo estoy analizando. Y el otro, que es la dimensión que está perpendicular al eje Y, que es esta de aquí, sería la altura. La altura siempre es la dimensión perpendicular o que forma 90 grados con respecto al eje Y. Eso para que nos vamos familiarizando. Aquí no lo vemos bien representado porque es una sección cuadrada, ¿no? Donde ambos ejes tienen misma inercia y por eso es que los valores salen iguales, ¿no? Pero ya cuando veamos una sección
una sección rectangular, ahí van a ver la diferencia. Ya, entonces aquí ambos ejes o esa columna va a poder pandearse con respecto a ambos ejes. Y este fenómeno que yo les expliqué acá, que puede ser que sea con respecto a X o puede ser que sea con respecto a Y, ustedes hagan la prueba casera que pueden hacer, que es con una regla de 30 centímetros, que es lo suficientemente para ver, y aplíquenle con sus dedos una carga de compresión y van a ver que ella va a tender a fallar o deflexarse lateralmente bajo este fenómeno de pandeo con respecto a una sola dirección. Esa dirección es el plano o el eje donde ella es más débil, es decir, aquella que tiene menor inercia. Y así pueden hacer ustedes la prueba de esto que yo les estoy hablando acá, digamos. Bien, una vez establecida la inercia, establezcamos ahora el radio de giro. Aquí el radio de giro hay que establecerlo con respecto al eje de menor inercia, ¿no? Pero como ambos tienen la misma inercia, entonces calculamos para ambos radios de giro. Radio de giro, ¿a qué es igual? Es igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre el área, ¿no? Inercia sobre raíz cuadrada, inercia sobre el área, ese es el radio de giro. Entonces, Buenas noches, ese es el radio de giro, ¿no? Eh, la raíz cuadrada de la inercia sobre el área. Entonces aquí reemplazan inercia y abajo reemplazan el área que es el que tienen acá. Y ahí tienen el radio de giro, entonces ya. Eje crítico, aquel de menor radio dice, como ambos radios son iguales, porque las inercias eran iguales, entonces vamos a decir que el radio de giro en X es igual al radio de giro en Y, y la unidad es centímetro, ya no es centímetro a la cuarta, la unidad de radio de giro es centímetro. Seguimos más adelante, una vez establecida la inercia y el radio de giro, a continuación vamos a proceder a calcular el parámetro que nos va a permitir clasificar esa columna. En este caso sería la esbeltez. Y la esbeltez se define como la división entre estos dos, el factor de vínculo por la longitud el factor de vínculo K por la longitud de la columna sobre el radio de giro, ¿no? Radio de giro del eje menor, o sea, de menor inercia, que aquí ya lo hemos establecido. En ambos casos, en X y en Y son iguales. Apliquemos la fórmula. Ahora, este K, este coeficiente o factor de vínculo que ustedes tienen acá, está en función a qué tipo de vínculo tiene la columna en sus extremos. Y acá más o menos está representado. Voy a borrar esto. Fíjense ustedes que nosotros podemos tener, en este caso, vamos a analizar solamente tres condiciones de vínculo para la columna. Ya, aquí lo voy a anotar mejor. Ustedes se acuerden, porque seguramente esto lo han tenido que ver en resistencia a los materiales 2, pero pueden existir cuatro condiciones de vínculo para la columna, ya conocida, ¿no? La primera es que la columna tenga en sus extremos, en ambos extremos, articulación o apoyo simple. Es decir, que sea articulada, articulada. Se conoce como articulada, articulada, ¿no? Que es articulación en ambos extremos. En este caso, la columna va a tener un factor de vínculo K igual a 1. La segunda es que la columna tenga articulación en un extremo, en cualquiera de los extremos, y empotramiento en el otro extremo. O para que vamos en orden, vamos a decir que, mejor vamos a decir que, la segunda que sea que la columna tenga empotramiento en ambos extremos, es decir, apoyo empotrado en ambos extremos. Esto va a ser un empotrado, empotrado. En este caso, este factor de vínculo de aquí para un empotrado en ambos extremos vale 0.5, ¿no? La tercera es que la columna tenga una combinación entre empotramiento en un extremo y articulación en el otro extremo. Este es el caso de un empotramiento y una articulación, es decir, un empotrado articulado. En este caso, el factor de vínculo K, ¿cuánto vale?
0.7. Y por último, puede existir otra condición en donde la columna tiene un empotramiento en un extremo y está libre en el otro extremo. Este es el caso de una columna empotrada libre. Aquí el factor de vínculo K vale 2, ¿no? 2. Entonces, podemos tener cualquiera de esas cuatro condiciones, ¿ya? Un articulado articulado, un empotrado empotrado, un empotrado articulado y un empotrado libre. En nuestro ejercicio vamos a ver qué tenemos nosotros. En nuestro ejercicio nosotros tenemos articulación en este extremo, o sea, apoyo simple, y tenemos articulación en este otro extremo, un apoyo simple igual. Por consiguiente, yo aquí el factor de vínculo que tengo que tomar, este K, es 1, ¿no? Para un articulado articulado, 1. Ingeniero, una consulta, por favor. En la Ya, tercera opción, cuando es empotrado y articulado, no importa el orden, puede estar no empotrado importa, arriba y articulado abajo. Ya, no gracias. importa el orden. Puede que aquí esté el empotramiento y abajo esté la articulación. No Ok, importa. gracias. Ya. Entonces, como ya le decía, en este caso K vale 1, ¿no? Por L dice que es la longitud de la columna que según acá nuestro ejercicio nos daba que L vale 4 metros, ¿no? O sea, ahí sería 400 centímetros. Y aquí lo estoy ya trabajando en unidades de centímetros, ¿no? 4 metros de 400 centímetros sobre el radio de giro, ¿no? El radio de giro que hemos establecido aquí para el eje de menor inercia, ¿no? En ese caso, X igual a Y, ¿no? Ambos iguales y el radio de giro es 5.774, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden calcular ya la esbeltez. Fíjense que aquí nos sale 69.276. Y yo con este parámetro ya puedo clasificar en qué rango está mi columna, o cómo se clasifica mi columna según esta gráfica que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, a mí la esbeltez me salió 69. Esa, la esbeltez ahí me salió 69. Entonces, si yo veo dónde me encuentro acá, yo puedo ver que ese valor de 69 está siendo mayor a este primer rango, sí, ¿no? Porque este, ¿cuánto era? 34.64. Me voy al siguiente punto que yo tengo como referencia, que sería este de aquí. Como es madera del grupo A, entonces tengo que tomar ese valor como 57, fíjense, para madera del grupo A, 57. Entonces, ¿este valor calculado es mayor a 57? Sí. Quiere decir que esa columna está en este rango. Es decir, 69 mayor a 57, lo que nos muestra que su comportamiento va a ser de una columna larga, larga. Y entonces, eso ya me está diciendo a mí que yo estoy en el rango de columna larga, aquí, aquí. Por consiguiente, tengo que ocupar esta fórmula para determinar la resistencia al pandeo que va a tener esa columna que yo estoy diseñando. Que la resistencia o la tensión al pandeo la voy a ubicar con esta formulita, pi al cuadrado por módulo de elasticidad sobre coeficiente de seguridad que vale 3 por la esbeltez al cuadrado. Entonces vamos con nuestro ejercicio y es por eso que aquí yo ya clasifiqué, fíjense la columna larga me salió, y por tanto al calcular la resistencia al pandeo tengo que ocupar esta fórmula, que aquí ya la he ubicado, ¿no? Para valores mayores a 57, ocupo esa fórmula. Entonces ocupamos esa fórmula y vamos a tener lo siguiente. Resistencia al pandeo, FC, va a ser igual a pi al cuadrado por el módulo elástico, que en madera de grupo A vale 95.000, sobre coeficiente de seguridad, que vale 3, por la esbeltez al cuadrado, ¿no? La esbeltez, este valor que nos salió aquí, al cuadrado.
y ahí nos da el valor de la resistencia de esa columna, que esa columna va a oponer al pandeo, ¿no? En kilopón sobre centímetro cuadrado. Que eso multiplicado por el área ya me da la carga máxima, la fuerza máxima de compresión que puede soportar esa columna para no pandearse. Como máximo, esa columna va a poder soportar el área la hemos determinado aquí, ¿no? 400 centímetros cuadrados. Como máximo, esa columna va a poder soportar una carga de 26.049.2 kilos para no fallar por ese fenómeno que se conoce como pandeo. Si le aplicamos una fuerza mayor a esta, ya esa columna va a ser inestable y en cualquier momento se viene abajo por esa inestabilidad lateral, ¿ya? Entonces, fíjense que no es difícil, así ni más ni menos se hace el cálculo. Lo más difícil quizás que van a tener ustedes es al momento de calcular las inercias. En este caso, para una sección cuadrada es fácil. Vamos a ver el caso de una sección rectangular, pero ya a partir de ahora todo es mecánico, ya el cálculo va a ser el mismo. Vamos con la siguiente sección, que es el caso de una sección rectangular. Ahora, el problema nos decía que esa sección rectangular era de cuánto por cuánto, 15 por 32.5, rectangular. Y entonces la tenemos representada aquí. ¿Sí? 15 por la dimensión menor por 32.5 centímetros, que es la dimensión mayor. Hacen lo mismo, identifican sus dos ejes, siempre tomen aquí el vertical como el eje y tomen el eje horizontal como el eje X, digamos. Y nos va a interesar entonces conocer las propiedades geométricas. ¿Qué propiedades geométricas? El área, que no es más que decir 15 por 32.5, y la inercia, para establecer cuál es el eje más crítico. ¿Cuál va a ser el eje más crítico o con respecto al cual se va a tender a pandear esta columna rectangular? Pues aquel eje de menor inercia. Escribir expresión. A ver, hay alguien que está con su audio ahí abierto, apáguelo. Perdón. Ya, entonces, establecemos la inercia. Inercia en X, inercia en Y con respecto a ambos ejes, ¿no? Y aquí van a observar ustedes bien lo que yo les indiqué anteriormente. Sabemos que la inercia está establecida como la base por la altura al cubo sobre 2. Entonces, yo aquí les he explicado a ustedes que la base la tomamos siempre como la distancia que está paralela al eje en análisis o que está en dirección al eje en análisis. Y la altura la tomamos siempre como aquella distancia que está perpendicular o formando 90 grados con respecto al eje en análisis. Entonces veamos, aquí inercia con respecto al eje X, voy a decir. Entonces fíjense que con respecto al eje X, la base o la distancia que está en dirección o paralela a ese eje es 32.5. Por eso es que aquí yo tomo como base esa de 32.5. Y la altura es la que está perpendicular a ese eje, que en este caso la que está perpendicular o formando 90 grados está de 15 con respecto al eje X, ¿no? Por eso acá 15 es la altura al cubo sobre 12, ¿no? Y ahí ya tenemos la inercia en X, nos sale este valor. Establezcamos la inercia en Y. Ahora voy a calcularle la inercia a este eje Y. Lo mismo, la base o la distancia que está paralela al eje Y viene a ser esta distancia, la que está paralela o en la misma dirección. Entonces, por eso es que esa distancia es la que yo tomo como base para el eje Y. Y la altura es aquella que está perpendicular a ese eje Y o formando 90 grados. En este caso sería esta dimensión, la que está a 90 grados, ¿no? Y es por eso que aquí ustedes ven que la altura para el eje Y yo la tomo como esta de 32.5 al cubo sobre 12, ¿no? Y nos sale este valor de aquí. Y entonces ahora aquí nosotros con los valores de inercia ya no podemos dar cuenta cuál es el eje más débil o el eje con respecto al cual o el plano con respecto al cual se va a tender a pandear o a fallar por pandeo esta columna. Básicamente viene a ser el eje X, ¿no? Porque es el que tiene menor inercia, que desarrolla menor inercia.
Entonces ya sé cuál es el eje crítico. Y aquí le calculo para corroborar esto el radio de giro tanto en el eje X, ya saben que es la raíz cuadrada de la inercia sobre el área, y el radio de giro con respecto al eje Y, ¿no? Lo mismo, inercia sobre raíz cuadrada, ¿no? Entonces fíjense que obviamente el eje de menor inercia también va a ser aquel que tenga menor radio de giro, ¿no? Que es el eje X. Entonces aquí ya nosotros decimos que el eje crítico, aquel de menor radio de giro, es el eje X, obviamente. El de menor radio de giro es el de menor inercia igual, ¿no? Menor inercia, ya está acá, el eje X. De forma Y ya a gráfica, ¿eso cómo continuación, se representaría? ¿cómo Muestre. dice? De forma Hola, gráfica, ¿cómo se lo representaría eso? en forma gráfica dice. Ajá, porque entonces el eje crítico es el de menor radio de giro. ¿O por qué? ¿Por qué el radio menor? Eje ese que se va a tender a pandear, pues es aquel de menor altura, ¿no? Usted dice en forma gráfica cómo va a fallar esto. Sí, A ver sí. si le entendí, a ver. Entonces vamos a decir, digamos aquí, ¿no? Ese es el eje X, va el eje Y, el que está en esa dirección, y este es el eje, ¿no? Con el otro color, pues, ¿no? Y este es el eje X, si de acá, ese es el eje X, ¿no? Entonces, la falla se va a dar en dirección de aquel plano o de aquel eje de menor inercia, es decir, en el plano X, pues, ¿no? Ahí, en dirección de X. Y como le digo, usted también puede hacer esa prueba con la regla y ahí establecer cuál va a ser su altura, cuál va a ser el espesor de la regla y la altura de la regla, que es el ancho, ¿no? Y puede comprobar así de manera casera esto, pues, ¿no? Pero aquí la deflexión o la inestabilidad lateral va a estar en dirección de aquel plano que tenga menor inercia, que en este caso es el plano X. ¿No? El de menor inercia en esa dirección, en dirección del plano X. Ahí es donde se va a deflexar y va a fallar, por eso que se conoce como pandeo. No sé si esa era su duda. No sé quién me preguntó ahí. Y cuando dice radio menor, ¿Ya? ¿Qué tiene? ahí en la gráfica, ¿cómo se lo vería? ¿El radio? Ajá, No, el el menor radio radio es de una giro. medida, es un parámetro, una medida nomás de la relación o raíz cuadrada de inercia sobre área. Es decir, es como si fuera un radio de falla, un radio del eje, digamos. Ahí, digamos, Rx, pero no es más que una medida desde el origen o el centro, digamos, de la sección, que establece más o menos cuál es el rango de falla o el radio de falla que puede tener esa sección, digamos. Digamos, aquí Rx 4.33, pero es simplemente eso. Ya si usted quiere entrar más a profundidad sobre lo que significa radio de giro y cómo se deduce el radio de giro y todo eso, porque es a través de unas ecuaciones diferenciales, puede consultar los libros de resistencia a materiales. Puede ser el libro de Ferdinand Singer, o, por ejemplo, yo ahí es donde he consultado todo esto de columna, y ahí explican exactamente de dónde se derivan, cuál es la función que establece el radio de giro, la relación entre el radio de giro con la inercia, y todo esto, esta fórmula incluso la deducen y todo eso, pues, ¿no? Pero básicamente eso es una medida de parámetros para ver cuál es la condición o la estabilidad que va a tener esta columna y que está relacionada con, obviamente, con la inercia.
¿Ya? No sé quién preguntó ahí. Ya, gracias. Son unas ecuaciones grandísimas que relacionan la sección según la altura y según la inercia larga. Pero para entenderle mejor es consultando con esos libros, ¿no? Al menos si usted tiene bien establecida la base de ecuaciones diferenciales, integrales, derivadas, le va a entender rapidísimo a eso. Aquí lo podríamos hacer, pero son largas y esa deducción, ahí más a profundidad y más todo se lo ve en esos libros, pues, ¿no? Para entender de dónde sale esta fórmula, cómo es que relaciona la inercia sobre el área, etcétera. Vamos, entonces acá nosotros ya utilizamos esto y aplicamos directamente esto y una vez establecido el radio de giro, que sale acá 4.33, a continuación lo que vamos a hacer es establecer la Ebel test. Y la Ebel test va a ser igual a factor de vínculo por la longitud sobre el radio, ¿no? Entonces aplicamos y vamos a tener lo siguiente. Lo mismo, como hemos usado la misma columna, entonces articulado articulado, cuyo factor de vínculo K es 1 y la longitud 4 metros, 400 y ahí lo dividimos entre el radio de giro, ¿no? 4.33. Y nos sale 92.379. Y aquí lo mismo, ¿no? Este valor es mayor a 57, entonces quiere decir que estamos en el rango de columna larga, ¿no? Y si ya establecimos que estamos en rango de columna larga, tenemos nuestra fórmula entonces para establecer o calcular la resistencia al pandeo, ¿no? Acá, resistencia al pandeo igual a pi al cuadrado por el módulo elástico sobre coeficiente de seguridad por la Ebel T al cuadrado, ¿no? Y aquí tenemos entonces la fórmula ya reemplazada y ahí tenemos la resistencia al pandeo que nos sale 36.623 kilos sobre el centímetro al cuadrado, ¿no? Y eso multiplicado por el área ya nos da la fuerza máxima que puede soportar esa columna antes de llegar a la falla en el eje X por pandeo, ¿no? O sea, antes de llegar a esa inestabilidad. Entonces, este es el caso de una columna rectangular, ¿ya? Otro caso que podemos tener es el de una circular, ¿no? Para una circular también es, al igual que la cuadrada, es algo sencillo, más sencillo, porque la inercia en ambos ejes va a ser la misma, ¿no? Porque el diámetro es el mismo en cualquier dirección. Entonces establecemos nuestra propiedad geométrica. Área, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Inercia, pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Y como yo les decía, el diámetro es el mismo en todas las direcciones, tanto en esta dirección vertical, en dirección de Y, digamos, como en la dirección horizontal o en dirección de X. Entonces siempre las secciones circulares van a tener la misma inercia con respecto a ambos ejes. Y diámetro 25. Y establecemos entonces inercia en X, pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Y lo mismo para inercia en Y, pi por diámetro a la cuarta sobre 64, ¿no? Y ambos ejes van a tener la misma inercia. Eso sucede siempre para un círculo. Radio de giro, radio de giro 10.417 para X y 10.417 para Y, ¿no? Eje crítico al menor radio de giro, ¿no? Y aquí está entonces establecido que ambos ejes van a tener el mismo radio de giro, por consiguiente esta columna va a poder fallar por cualquiera de los dos. Calculan el T y lo mismo, ¿no? Factor de vínculo por la longitud sobre el radio de giro, que es y ahí establecen, ¿no? La Ebel test. Ahora fíjense que aquí ya el valor nos sale 38.399. Y si nos vamos a la gráfica, ya cuando nos da eso, 38 punto tanto, digamos. Ahora aquí ha sido 38, ¿no? 38. Entonces, comparo este valor con mi primer límite. Y el primer límite es este punto. ¿A cuánto equivale ese punto?
El primer límite de Beltré equivale a 34.64, que es este. Y observo que este es mayor a este valor, entonces sigo bajando. Y comparo con el otro límite, que es este de aquí, ¿no? Que como estamos trabajando con madera del grupo A, ese límite es 57. Y comparo y digo que 57 es mayor a esto de acá. Entonces, estableciendo ya dónde me encuentro, yo digo que 34.64, que es el primer límite, es menor a 38, pero 57, que es el siguiente límite, que es este de aquí, es mayor a 38. Es decir, que en ese caso, esa columna circular, establecemos que se encuentra clasificada en este rango de aquí, que es el rango de columnas intermedias. Es una columna, acá lo vamos a poner, ¿no? Es una columna intermedia. Intermedia. Y si es una columna intermedia, la fórmula que tenemos que ocupar, ya sabemos que estamos aquí, el rango de columnas intermedias. La fórmula que tenemos que ocupar es esta, para determinar la resistencia a compresión al pandeo que va a tener esa columna, FC, ¿no? Y a ver, vamos a ver cómo es que la calculamos, y la calculamos de esta manera, ¿no? Y aquí está, ¿no? Ahí está ya establecido qué fórmula vamos a ocupar. Y vamos a decir que va a ser igual la resistencia FC al pandeo de la columna, va a ser igual a este valor de C, o a este coeficiente C que se va a calcular con esta fórmula. Y entonces C va a ser igual, dice, acá ya está calculado, 1 menos 1/3 por, abrimos corchete y va a ser igual a 30. Este valor de lambda, que no es más que la del T que se calcula aquí, 38.399, sobre este valor que es el límite de 57 si tenemos madera del grupo A y de 58 si tenemos madera del grupo B, ¿no? El límite S. Todo eso a la cuarta, ¿no? Y ahí hacen ese cálculo y ya calculan ese coeficiente C. Calculamos C y aplicamos esta fórmula y ya tenemos la resistencia al pandeo. Va a ser igual a C por FC', donde FC' es la resistencia a compresión paralela a la fibra, ¿no? ¿Cuánto valía? Si ustedes se fijan en su tabla, esa valía 145, ¿no? Verán que la perpendicular valía 40, acá esta vale 145 kilos sobre centímetros cuadrados, ¿no? Entonces multiplican ambas y ya tienen la resistencia al pandeo de la columna, ¿no? FC. Sale este valor. De ahí, entonces eso lo multiplican ustedes por el área ya estaba establecida acá, y ya tienen la carga máxima que puede soportar esa columna circular para no llegar a esa inestabilidad lateral o pandeo que se conoce. Entonces, aquí está la carga. Y entonces de esta manera es como se desarrollan estas columnas según ustedes tengan cuadrada, rectangular o circular o para cualquier tipo de sección, ¿no? Hay que establecer la inercia y la inercia menor va a ser con respecto a la cual va a tener obviamente el radio de giro menor y con respecto a la cual se le tiene que calcular el VT, se le tiene que calcular la carga máxima que puede soportar, etcétera, ¿no? Entonces ahora veamos, a ver otro ejercicio, por ejemplo ¿no? Por ejemplo sabemos obviamente que las columnas lo que van a hacer en la mayoría de los casos es sostener a las vigas, ¿no? Ya vimos, en la anterior clase vimos que las losas se apoyan directamente sobre
las vigas y a su vez estas vigas se apoyan sobre las columnas, ¿no? Entonces la viga le va a transmitir carga a la columna y, por ejemplo, en este ejercicio nos dice que nosotros tenemos una viga continua de esta forma con sección 15 por 30 centímetros, viga rectangular de 15 por 30 centímetros, con una longitud de 4 metros, donde él le va a hacer 4 metros aquí, 4 metros acá, es decir, esta viga tiene un apoyo aquí, en este extremo, tiene un apoyo central correspondiente a esta columna, y tiene un apoyo acá en este otro extremo, ¿no? Y cada tramo, que es la distancia entre un apoyo y otro, va a tener una longitud de 4 metros. 4 aquí y 4 acá. Dimensiones reales y la columna. La columna también va a ser sección cuadrada, dice. Sección cuadrada de 15 por 30 centímetros, ¿no? Va rectangular, ¿no? Para sección rectangular de 15 por 30 centímetros. Y una longitud que acá está representada como H de 4 metros, ¿no? Dice que su vínculo lo tenemos que tomar como empotrado articulado, ¿no? Es decir, empotramiento en este extremo y articulación en este otro extremo de acá, ¿no? Entonces, a continuación lo que vamos a hacer nosotros es determinar lo siguiente. Fíjense, otro dato importante que nos da acá es que nos dice que la viga está sometida a una carga uniformemente repartida de 2.500 kilos sobre metro, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es determinar, o lo que nos piden determinar es lo siguiente. Primero, la capacidad de la columna, es decir, cuánto de carga puede soportar la columna. Y como segundo punto, vamos a verificar si la columna es capaz de soportar la carga que le va a transmitir la viga o no. Fíjense que esa viga le va a transmitir una carga puntual que no es ni más ni menos que la reacción que va a tener este apoyo central, que es donde se ubica la columna. Es decir, aquí vamos a calcular una reacción y esa va a ser la carga que le va a transmitir esta viga con esta carga de 2.500 kilos por metro a esa columna. Y vamos a verificar si esta columnita de 15 por 30 es capaz de soportar esa carga o no es capaz de soportar esa carga. A ver, comprobemos eso. Primero, calculamos la capacidad de la columna y hacemos lo mismo que ya habíamos hecho, ¿no? Fíjense, aquí está ya el esquema estructural de cálculo, la idealización de esa columna, empotrada en este extremo y articulada en ese otro extremo allá, ¿no? Aquí incluso el problema ya no lo dice, empotrado, articulado. 4 metros, que fue la longitud que nos dio, 4 metros, ahí. Y calculamos propiedades geométricas que nos interesa, área, ¿no? Área establecido ahí, y luego inercia, ¿no? Inercia con respecto a X, inercia con respecto a Y. Si hablamos de X, la altura, la base, es la distancia paralela, que está acá, y la altura es la distancia perpendicular, ¿no? Que es la otra, al cubo sobre 12, ¿no? Vamos con el otro eje, el eje Y, lo mismo, ¿no? La base es esta de 15 y la altura es esta de 30 que está acá, ¿no? Al cubo sobre 12. Y tenemos la inercia en Y. Establecida las inercias, calculan los radios de giro, ¿no? Radio de giro en X y radio de giro en Y. Obviamente ya sabemos por la inercia que el eje más débil es el de X, ¿no? El eje X, y entonces decimos que el eje crítico va a ser aquel de menor radio de giro, ¿no? Aquí lo tienen ustedes. Va a ser este 4.33, ¿no? El eje X. Una vez establecen el radio de giro, hacen lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? Calcular level test. Y level t va a ser igual al factor de vínculo por la longitud sobre el radio de giro, ¿no? Ahora, este factor de vínculo, ya aquí fíjense que las condiciones de apoyo en sus extremos tenemos como que este es un empotrado y este es un articulado, ¿no? Es decir, empotrado, articulado. Y en ese caso, 0.7, cuando es un empotrado articulado, vale este factor de vínculo, ¿no? 0.7. Eso lo multiplicamos por la longitud, 4 metros, 400 centímetros,
sobre el radio de giro, ¿no? Que es este de aquí, 4.33. Y nos da como resultado una VLT de 64.665. Ahí está, ¿no? 64.665. Y comparamos eso con los límites que tenemos en esa gráfica, ¿no? Y vemos que ese 64.65 es mayor a 57 grupo, madera del grupo A. Ahí, ¿no? Entonces establecemos que si es mayor a ese valor, es una columna larga, ¿no? Y a continuación, si es una columna larga, la del internet. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no? Ahora Respondan sí, por ahora sí. Sí, 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 ya. sí. Ahora sí. Perfecto. Sigamos entonces, que se me fue un rato el internet, creo. Sigamos. Entonces, estábamos aquí, ¿no? Habíamos establecido que es columna larga, por consiguiente, ya tenemos aquí la fórmula para determinar la resistencia al pandeo. Y la aplicamos, ¿no? Aplicamos la fórmula y vamos a tener esto de aquí, pi al cuadrado por 95.000 sobre 3 por la del t al cuadrado, ¿no? Y ya establecen o calculan la resistencia al pandeo, ¿no? De esa columna, que es 74.742. Eso multiplicado por el área ya nos da la carga máxima que puede soportar esa columna sin pandearse. Nos sale 33.633, ¿no? Punto 9. Una vez ubicada esa carga máxima, a continuación lo que hay que hacer es compararla con la carga que le transmite la viga. ¿Que le transmite la viga a quién? Pues a esta columna central, ¿no? ¿Y cuál va a ser esa carga? Pues esa carga va a ser la reacción, ¿no? Es decir, va a ser esta reacción de este apoyo central. Ahí, ¿no? Entonces, esa reacción que directamente para una viga continua, donde los tramos, las longitudes son iguales, como ustedes ven acá, o sea, una viga con 3 apoyos ahí, y sometida a una carga uniformemente distribuida, esa reacción directamente ya la tenemos por fórmula. Y va a ser igual a 1.25 por la carga por la longitud. 1.25 por la carga por la longitud, ya yo tengo esa reacción. Y incluso acá me lo dice, fíjense, aquí ya me da esa fórmula, ¿no? Aquí esta reacción en B es igual a 1.25 por la carga por la longitud. Esa es la reacción en B. Y entonces calculamos. La reacción en B o la reacción vertical en B, digamos, es 1.25 por la carga, que es 2.500 kilos sobre metro, ¿no? Pero yo lo transformo a kilos sobre centímetro y sería 25 kilos sobre centímetro, ¿no? Y sabemos que un metro tiene 100 centímetros, sería 25. Por la longitud, que es 4 metros o 400, que esa longitud es la longitud de un tramo, ¿ya? Que aquí nos dice que esa viga tiene longitud en su tramo de 4 metros. De ahí salen esos 400. ¿Ya? Y entonces ahí establecemos la carga que le va a transmitir la viga a la columna, que es la reacción esa, ¿no? 12.500 kilos, fíjense. 12.500 kilos. Y si la comparamos con la máxima que puede soportar la viga, la columna, mejor dicho, yo puedo establecer si soporta o no soporta esa carga, ¿no? Y aquí obviamente, evidentemente me doy cuenta que sí soporta, ¿no? Porque la carga máxima que soporta la columna sin pandearse, que es esta P más de acá, es mayor a la carga que le está transmitiendo la viga. Quiere decir que esa columna bien va a aguantar, digamos. Va a aguantar, es más, podríamos decir que está sobredimensionada. Es decir, que esta dimensión de 15 por 30 está muy grande, ¿no? Y ya para economizar eso, podríamos, digamos, si esto fuera un diseño real, reducir esa dimensión.
ir tanteando, ¿no? 12 por 25 tal vez, o 10 por 25. Y eso había que ir comparando esta con esta. Porque fíjense que aquí la resistencia es casi 2 veces más o más de 2 veces que la carga que puede aguantar, ¿no? Quizás casi 3 veces, digamos, 3 veces más está esa columna resistiendo a lo que se le va a imponer, ¿no? Ahí podrían disminuir la sección, ¿no? Más chica para que sea más económica. Pero en todo caso hay que jugar con eso ya. Y listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí que tengan hasta estos ejercicios que hemos hecho? No es nada del otro mundo, no es mecánico cuando hablamos de columna, es aplicar lo mismo, solo hay que tener cuidado en el momento de calcular las inercias y todo eso, ¿no? ¿Cómo les fue con los ejercicios que se les había dejado el martes y ayer, ¿no? Ya, el que lo hizo, ahorita yo voy a habilitar la plataforma de la Gabriel para que ustedes suban esos ejercicios, ¿ya? Van a tener un periodo de unos 20 minutos, 25 para subir, ¿ya? Y así se van a entrenar para tal vez el examen sea por plataforma igual. No está seguro eso. Puede que sea presencial o virtual por plataforma. En ambos casos va a ser por plataforma, ¿ya? Si es presencial, igual van a subir ahí su examen ustedes. Y si es virtual, igual ahí su examen. Tienen, ¿no? Tienen cómo entrar a esa plataforma virtual, virtual.com.uagrm, creo que es esa, y entonces ahí van ahorita yo termino de llamar lista de lo que han hecho y si pueden lo transforman en PDF, ¿no? Hay aplicación para transformar en PDF y si no pueden, directamente lo suben así como foto nomás, ya, de lo que han hecho, a su cuaderno, obviamente, ¿no? ¿Cuántos ejercicios son los que se han dejado? Dos, ¿no? Uno el martes, que era esa liga de sección circular, y uno ayer, creo, ¿no? Que era que hasta donde hayan hecho el de ayer nomás, que era ese piso de machimbre que con vigas reforzadas, ¿no? No importa si no lo terminaron o no hicieron todo, hasta donde hayan hecho. ¿Sí? ¿Ya? De- ya. Sí, sí. Podría. Ahí usted puede tomar la base de la columna, creo que era 15 por la mitad del diámetro. El área de aplastamiento se lo considera como es un círculo. Obviamente no se sabe exactamente cuál va a ser el, este, el contacto o el área de contacto, pero se lo puede simplificar tomando la mitad del diámetro por la dimensión A de la columna, digamos, que es 15. 15. Eso, digamos. Y el Ya, la mitad diámetro del de la diámetro columna era de 15, la ¿no? viga por esos 15, ¿no? Esa sería el área de aplastamiento, ¿ya? ¿Ya? Ya, entonces, ustedes van a tener tiempo de ir alistando. Yo voy a, esperen un ratito, voy a poner la lista y ustedes estén atentos ya para responder. No nos puede dar tiempo hasta las 12 de la medianoche para presentar. ¿Cuál es su inconveniente? Espérenme un ratito, ahorita hablamos ya. Ya, a ver, atentos. Aquel que no esté en esta lista o que yo no nombre, me va a decir su nombre, porque tal vez recién la añadió. Y para que lo anote así nomás y ya mañana cuando se actualice, ya se coloca la asistencia. A ver, Aguilar Espíndola Boris, Presente. ya. Vamos con
Álvarez Cepeda Julio César, Presente. Albestegui Moreira Isaac, Presente. ya, Apaza Gabriel, Presente. ya, Aramayo García Ana María, Araníbar Toledo Genaro Armando, Presente. Vallejo Velázquez Rolando, Presente. ya, Barrios Castro Alfredo, Presente. ya. Mientras tanto, vayan aprovechando para sacar fotos y todo eso. Becerra Espíndola, Kimberly Tatiana, Presente. ya. Bravo Pereira Abdel, Presente. ya. Bustamante Torres José David, Presente. ya. Cabrera Castro José Miguel, Cabrera Vela Lelis, Cadima Nova Luis Fernando, Caiguara Cepeda Mauricio, Caro Velasco José Armando, Castro Guzmán Cristian, Presente. ya. Colque Arcibia César, Condori Mamani Juan Carlos, Presente. ya. Condori Rocha Carlos, Cortés Ramírez Maite, Presente. ya. Cruz Amachi Saúl, Presente. ya. Durán Alonso Mauricio Daniel, Presente. Galvis Ávila Laura Camila, Presente. ya. Gómez Roja David, Presente. Gómez Rojas. Presente. ya. Guzmán Alegre Ronald, Guzmán Torrico Javier Alejandro, Presente. ya. Guzmán Iporre Ana María, Presente. ya. Inocente Barrero Junior Javier, Presente, presente. ya. Cantuta Núñez Ricardo, Presente. ya. Lino Jutiniano Bismarck Jair, Presente. Lino Jutiniano. ya. López Fuentes José Ignacio, López Leaño Alexander, Mamani Bautista David, Presente. ya. Mamani Quispe Grover Isaías, Marqués Pérez Jennifer Candy, Presente. ya. Merubia Urquiola Mailón Iván, Nibaba Abe Javier Eduardo, Presente. ya. Paniagua Ichazo Kevin Wilmar, Presente. Paniagua. ya. Peñafiel Martínez Andrea Guadalupe, Presente. ya. Penanco García Helen Odalis, Pérez Fuchner Cristian Jesús, Platters Murgia Caterine, Presente. ya. Pozo Barrientos Sandor Ferenc, Presente. ya. Quiñones Gemio Edwin Rodrigo, Ramírez Montaño Junior Fernando, Ramos Toledo David Jonathan, Presente. ya. Ríos Arias John Eric, Presente. ya. Ríos Iván, Presente. ya. Rodríguez Áñez Carlos Andrés, Rodríguez de Castro John Sebastián, Presente. ya. Segaline Vargas Fabio Alejandro, ya. Cerrudo Peña Roli,
Silva Hurtado. Presente. Cerrudo, Ya. disculpe. Presente, Ya Silva. está cerrado. Silva Hurtado, Ronnie igual, ¿no? Ya está. Presente, presente. Ya. Toledo Choque, Gonzalo Sebastián. Presente. Torres Utiniano, Luis Diego. Vidal Andía, Jocelyn. Presente. Ya. Vicara Vázquez, Mauricio. Presente. Ya. A ver. ¿Quién no pudo decir presente o quién no está en la lista porque lo anote? Desde otro dispositivo. Ya está así, Inocente Barrero, ¿no? Ingeniero, Araníbar me anotó asistencia. Creo que no me escuchó. Araníbar. A ver, Araníbar. Sí, ya está Araníbar Toledo. Ya, gracias. Buenas Ya. noches, ingeniero. ¿No me nombró? Durán Bustillo. Sí. A ver, Durán Bustillo. Ah, no, es que no está en esta lista, lo voy a anotar aparte y ya mañana yo creo que se actualiza la lista ya. Está Es bien. Durán Bustillo, ¿no? Sí. Durán Bustillo. A ver, Durán Bustillo. John Arnold, ¿no? Sí. Exactamente. Ya. Listo, ya están Durán Bustillo. John Arnold. ¿Alguien Gracias. más? Ya, perfecto. Entonces, está bien por ser la primera. ¿Qué Va a más? disculpar que lo moleste. Quería saber si el ejercicio no lo podemos presentar hasta mañana, solo por esta vez, por favor. Hasta mañana. Sí, por favor. Durán Bustillo, John Arnold. Ya, por esta vez va a estar hasta mañana, en la mañana, lo voy a poner hasta las 9 de la mañana, pero ya saben ustedes cómo hacer la cosa y bueno, los que presenten, los primeros en presentar, obviamente van a tener más notas, pues, ¿no? Pero bueno, hasta mañana a las 9 ya, así se le da ejercicio, ustedes tienen que resolver ya, porque en cualquier momento se los pide igual. Ya, Disculpe, entonces, ¿será que pueda responder? Es que no escuché y se entrecortó. ya, le decía que ya el ejercicio va a estar hasta mañana a las 9, va a estar en plataforma para que ustedes cuelguen ahí. Y los primeros en presentar van a tener su bono extra por puntualidad, obviamente. Y no se vayan a copiar, ya hagan por ustedes nomás. Si se ven ejercicios que estén iguales o exactamente lo mismo, ahí eso no van a valer ya. Así que hagan por ustedes y la finalidad es que sepan cómo hacer. Ya, entonces ahí vamos a quedar en plataforma, va a estar, súbanlo ustedes ya sea en PDF o como foto así nomás. Y también van a tener un práctico, yo creo que entre hoy y mañana, porque eso igual va como práctico, ¿no? Pero otro más para que desarrollen ahí mismo en plataforma. Ya, entonces ahí quedamos. Cualquier cosa hablamos en el grupo, ¿ya? Ingeniero, ¿el examen Sí. se mantiene el martes? No sé, está en duda todavía. Es que no sé si logramos acabar hasta el martes, que lo dudo, sí, pero, o sea, si acabamos mañana lo que se tiene pensado, que lo dudo, sí, pero si no nos da tiempo, va a tener que recorrerse hasta que se acabe lo que se tiene pensado para este primer examen, ¿ya? O sea, mañana vamos a quedar mejor en eso, ¿ya?